El tema que tenemos para esta mañana es los por qué de esta vida. ¿Sí? Ya ustedes estarán imaginando, ¿sí?, lo que estaremos tratando esta mañana, simplemente porque todo ser humano siempre hace esa pregunta. ¿Por qué? Es una pregunta general, una pregunta mundial. Permítanme orar para que el Señor nos bendiga en el mensaje de hoy. Señor, que esta palabra que tienes para tu pueblo sea una palabra que los bendiga de una manera muy especial, que redarguya sus mentes, su corazón, su espíritu. Señor, que sea una palabra, Señor, que a través de tu Santo Espíritu llegue a nuestras vidas y nos edifique, nos bendiga, nos liberte, nos ayude a salir y a encontrar las respuestas a preguntas como esa. ¿Por qué? Gracias, mi Dios. Bendiga cada hogar representado, cada familia, a cada hermano, cada hermana. Bendígalas, mi Dios, con tu presencia, con tu amor. Amado Espíritu Santo, gracias porque solamente soy yo uno que presenta la palabra como un atalaya, un voceador, alguien a quien tú has escogido, Señor. A pesar de que tengo mis imperfecciones como humano, pero te plació a ti, Señor, ponerme al frente de esta congregación. Alabo y bendigo tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarme, por bendecirme, y que esta palabra, Señor, obre conforme a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Son muchas las ocasiones en que al lamentarnos de los designios e infortunios de la vida, si de esta vida que diariamente la enfrentamos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Hace un mes estábamos abajo y llegó un hermano y me dice, pastor, ¿está ocupadito? Ayúdeme, por favor. Sí. Un miembro de la familia falleció y están todos los familiares aquí en el cementerio. Tenemos un cementerio a 2 cuadras. ¿Me puede dar esa mano? Yo, con todo gusto. Sí, estábamos reunidos abajo, varias familias, y salí con él. Llegamos al cementerio y empecé a predicar. El momento en que me pidieron que les dé la palabra. Una madre afligida, muy acongojada, había perdido a su hijo de unos 27 años. Apenas aquí a 2 cuadritas o cuadra y media en la Y, precisamente, se había impactado en una motocicleta. Él no manejaba otra persona, pero el que resultó muerto fue el joven que iba atrás sentado en la moto. Y claro, fue un momento de mucho dolor. Después de unos días, exactamente el domingo pasado, me contó mi hermano y me dice, pastor, aquel día que usted estuvo en ese lugar, la situación cambió totalmente. Mi prima, creo que es para él, mi prima quedó tan llena de esa paz que Dios le dio a través de esa palabra, que en principio no podía aceptar la muerte de su hijo, y ahora hay paz en su vida. Qué bueno, ¿no? Eso significa Dios me respondió. Significa Dios está presente. Alcen la mano todos los que han pasado por una prueba difícil. ¿Sí? Los que han pasado solo por una prueba, por 2, por 3, por 4, por 5, innumerables situaciones han pasado en nuestra vida. Muchísimas que nos han afligido, nos han afectado terriblemente.
Y nace la pregunta, sale la pregunta, ¿por qué? Glenn Chambers, el 15 de febrero de 1947, este joven, originario de Nueva York, abordó un avión con destino a Quito. 1947. Toma en cuenta esa fecha. Y otra fecha que puede tomar en cuenta, allá por los años 50, 52, 53, 55. ¿Sí? Pero 47 iniciaba un fervor por las misiones acá en el Ecuador. Y este joven sintió el llamado para ser misionero, se preparó, estudió, y cuando ya estuvo listo, tomó contacto con la radio HCJB, ustedes la conocen, una radio cristiana. En esa época estaba el fervor de la radio HCJB. La escuchaban por un radio transistor en los campos. Mucha gente recibía al Señor en los campos, en las montañas, cogía su radio y escuchaban algún mensaje. Y HCJB significa Hoy Cristo Jesús bendice. Y está allí en el, ¿cómo se llama esa parte? En la Grandes Centenas, ¿no? ¿Sí? Está ahí ubicada en Iñaquito, en esa área. Ahí está el Hospital Vos Andes también. Entonces, este joven tomó contacto con esta radio y les dijo que él quería venir a servir, ¿sí? Especialmente con las etnias de nuestra Amazonía. Se había preparado para eso. Y que al mismo tiempo quería sacar un espacio para poder hacer una labor en la radio. Una radio donde él podía tranquilamente salir al mundo y enviar sus comunicados, sus opiniones respecto a las misiones, por ejemplo. Pero nunca llegó a su destino porque el avión que él abordó sufrió un percance terrible. Era el vuelo de Avianca en el aeropuerto de Miami. Cuando estaba en el aeropuerto, él se da cuenta que no se pudo despedir de su madre y buscó entre su equipaje algún papel, algo, y no lo tenía. Y de pronto vio en el suelo un folleto. Lo interesante de este folleto es que cuando él lo coge, ¿sí? Iba a traer el folleto y olvidé si iba a poner igual que el folleto una frase que prácticamente llenaba toda esa parte, toda esa cara del folleto. Decía, why. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente estaba eso, ¿por qué? Y se sienta y empieza a escribir un mensaje a su madre despidiéndose, porque venía al Ecuador. E inmediatamente la puso en un sobre y la envió. Y era la época en que no existían celulares, ¿no es cierto? Las cartas llegaban a cualquier parte, aunque se demoren una semana, 15 días. ¿Sí? Yo experimenté también esa época en que mi madre me escribía de Machala, yo estaba acá en Quito estudiando, y a veces me llegaba al mes la carta. Ella me llama por teléfono, sabía que me había escrito, y yo iba cada vez a buscar, ya llegó. Era una situación de siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Metió al buzón esta carta. Pocas horas después, el avión se adentró a una espesa niebla sobre Colombia. ¿Sí? La aeronave pensó, el tripulante, pensó que a lo mejor era solamente una neblina fuerte y se mete para acercarse más. ¿A cuántos minutos estamos en avión de aquí a Colombia? No, quizás, pero desde ya cerca acá a Quito, creo que menos 20 minutos quizás, ¿no? Entonces él se mete en esta neblina y se estrella directamente contra la cima del monte El Tablazo, a unos 4.200 metros de altura. Y el avión cayó en un abismo. Glenn Chambers, todos los pasajeros murieron de contado.
¿Qué pasa con la carta? ¿Qué pasó? Días después del accidente, ella no sabía la madre, porque ella no estaba enterada de que iba a coger el Avianca, ni que solo sabía que su hijo estaba preparándose y se había graduado y los otros planes que tenía, él no los sabía. Cuando le llega el mensaje, ¿sí?, a esa madre, recibe la notificación de la muerte de su hijo. Y ahí pueden hacer esa pregunta grande, ¿por qué? ¿Sí? Y casi al mismo tiempo llegó la carta que él había enviado desde el aeropuerto. Al abrir el sobre y desdoblar el papel, lo primero que vio en el centro de esta hoja fue la palabra gigante. ¿Por qué? Amados hermanos, frente a las tragedias e imprevistos dolorosos que puede experimentar una persona, de todas las preguntas que se pueden hacer, lo que atormentan al ser humano es esta precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué? Cristo se hizo esta misma pregunta. Mire, el Señor también se hizo esa pregunta en Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor lo hizo. ¿Por qué? Entonces muchos se hacen esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi esposa me abandonó y me dejó con mis 2 hijos? ¿Por qué perdí mi casa y todos mis bienes y mis ahorros? ¿Por qué me engañaron de esta forma? ¿Por qué fui estafado ruinmente? ¿Por qué tengo una vida miserable? ¿Por qué no puedo salir de la pobreza? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué mi madre me abandonó? Hace unos 15 días una persona me dijo eso, aquí en este sector, cuando me acerqué a saludarlo y lo invitaba. De aquí a 2 cuadras. Me dijo, no, yo no conozco quién fue mi madre. Me abandonó. Los padres que descubren que su hijo es un adicto a las drogas se hacen la misma pregunta, ¿por qué? Los padres que tienen una niña de 14 años que ahora está embarazada y ahora van a ser abuelos, se hacen esta pregunta, ¿por qué? Los ministros de Dios, cuyos hijos han caído en pecado, nos hacemos también esa misma pregunta, ¿por qué si te sirvo? ¿Por qué si estoy en tu obra? ¿Por qué si me dedico tiempo a ayudar a otras? ¿Por qué precisamente? Nos hacemos esta pregunta. Pastores cuyas esposas han terminado renunciando a su vida conyugal por razones que no logramos entender, se hacen esta misma pregunta. Anteayer, un pastor me dice, ¿te acuerdas de un pastor coreano? Claro que me acuerdo. Su esposa terminó volviéndose a Corea y no quiere saber más de él. Levantó algunos ministerios aquí, levantó una iglesia, levantó colegios, hizo una labor muy grande, pero su esposa dijo no. No sabemos la causa. ¿Sí? Dijo, no más, tú quédate con tus ministerios, tu iglesia, tu obra, yo me regreso a Corea. Y se fue. Hasta ahí yo supe eso. El apóstol Pablo, frente a esta situación, él escribe una máxima en Filipenses 1:21 que hace que resuene en nuestros oídos, que hace que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y nos haga ciertos cambios en nosotros. Y él dijo lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. ¿A cuántos se identifican con este versículo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se identifican con este versículo? A ver, quiero ver sus manos. ¿Sí? Nos identificamos con esa expresión del apóstol Pablo, con esta máxima. Harold Kushner, Harold Kushner, fue un rabino muy famoso en los tiempos aquellos.
hace años atrás, él ya murió, se preguntó una y otra vez por qué. Su hijo Aarón nació con una rara enfermedad. Progeria. Es una rara enfermedad. Esta enfermedad hace que los niños recién nacidos, digamos, les descubren con esta enfermedad. Estamos hablando de uno entre 4 millones a 8 millones. Uno de 4 a 8 millones recibe esta enfermedad, la progeria, que hace que su cuerpo envejezca, que el bebé no crezca. ¿Sí? Y él se hacía esta pregunta, ¿por qué? Un hombre, un rabino que escribía libros e instruía a muchos, a cientos, quizás a miles, instruía con su conocimiento, su aprendizaje de la palabra. Y se hizo esta pregunta: ¿por qué mi hijo nació con esta enfermedad? Su hijito vivió hasta los 14. Creció solamente hasta la estatura de un niño de 3. Y era un anciano. Dicen que algunos llegan a 20, pero el niño murió a los 14. La fe de este varón Krusner, él amaba a Dios, le servía a plenitud, se colapsó frente a esta terrible noticia. Él no podía hallar una respuesta a esta su pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Y empezó a investigar, empezó a buscar más de Dios, empezó a meterse más a los libros y a investigar. Necesito una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué si estoy sirviéndole? Necesito una respuesta. ¿Será que mi esposa tiene que volver a embarazarse y tener una segunda oportunidad? Y algunos ponen su esperanza en eso. Otros ponen su esperanza en adoptar a alguien. Y otros dicen: no, si nació el primero así, quizás venga otro con el mismo problema. No más embarazos. Él se hizo esta pregunta: ¿por qué nació mi hijo así? Yo he dedicado mi vida a la palabra y he tratado de enseñar a los demás a seguir tus pasos. ¿Por qué mi hijo ahora nació de esta forma? Y fue así como se encontró en la lectura un encuentro especial con Job. Este es un libro que fue escrito hace más de 4.000 años y es ahí donde él encontró la respuesta. ¿Por qué? La tragedia de su hijo impulsó al rabino Krusner, sumido en el dolor, a recurrir entonces a la palabra para enfrentar con valentía cuestiones como el sufrimiento, la justicia y el papel de un Dios omnipotente. Fue motivado entonces a escribir un libro que usted lo debe buscar por Amazon o por Google. Yo lo encontré. Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena. Hay también el resumen de ese libro. Mejor le invito a que lo compre por Amazon. Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena. ¿Acaso usted no se ha preguntado eso? Pero si yo no hago nada, no hago mal a nadie. Pero si yo me porto bien con mis vecinos. Pero si a mi esposa la trato de lo mejor. Mis hijos, ¿por qué me dan la espalda? ¿Por qué ahora me odian? ¿Por qué? Se transformó este libro en un bestseller. ¿Sí? Y en su libro transmitió un mensaje que los lectores de todas las generaciones necesitan escuchar. Que el amor de Dios, dijo así, el amor de Dios es ilimitado. Y que el plan supremo de Dios es que las personas vivan plenamente con valentía y con sentido en este mundo imperfecto. Busque el libro. Va a ser de mucha bendición para su vida. En una ocasión, un padre se tiró al suelo de un hospital y golpeaba el piso frenéticamente. Y decía esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritando ahí en el piso. Su hijo había fallecido. Y su madre intentaba darle el pecho cuando el hijo estaba muerto.
Intentaba dar el pecho en la esperanza de que a lo mejor reviva. Ante esta situación que sufre el ser humano, ¿será correcto decirles, para los que hacemos consejería pastoral, no se preocupen, Dios les dará otro hijo? Así de simple, como si se tratara de comprar un objeto. ¿Qué se le dice a una persona cuando está pasando por un trauma? ¿Qué le decimos? Muchas veces me han preguntado, ¿y ahora? ¿Qué palabra, Señor? Les he dicho. ¿Qué les digo, Señor? Me ha tocado ir a sepultar a amigos, a sepultar a otras personas. Y en ese momento de dolor, solo tengo algo que hacer. Abrazarle fuertemente a la persona. Abrazarla. Abrazarla. Ese abrazo significa muchísimo. No necesariamente tiene que decir cuánto lo siente. ¿Lo siente? ¿Qué pena? ¿Le da pena? ¿Lamento? ¿Lo lamenta? ¿Quién puede entender a una persona que pierde un familiar? ¿Quién puede entender que pierde a su madre, que pierde a su hijo? ¿Quién puede entenderlo, amados? ¿Cuál es la mejor palabra para ella? Dios está presente en medio de cada situación. Pero aquellas personas se sumergen en ese trauma y esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos sumergimos entonces en la idea pagana de que Dios se venga de nosotros, nos castiga de forma horrible cuando uno se porta mal. Que eres pecador, que cometiste este error. Te acuerdas aquella vez y el enemigo nos acusa y nos acusa, haciéndonos ver que de qué sirve tu cristianismo. Ahí está, finalmente se murió. Oraste por lo que tenía cáncer y ahí está, se murió. Oraste por el que estaba enfermo en el hospital y mírenlo, ya lo están sepultando. Y el enemigo hace cualquier cantidad de observaciones como esas, acusando a los hijos de Dios. Y a veces queremos encontrar un sentido a las pruebas de la vida, opinando que la gente en realidad recibe lo que merece. Hace 29 años, exactamente 29 años. Este septiembre se cumplen 29 años. Era septiembre de 1997. Mi esposa Jackie trabajaba en Alas de Socorro del Ecuador. Mis hijos eran pequeños. Cuando ella, los 3 hijos ya los teníamos, cuando ella y los que estaban en la oficina del aeropuerto recibieron una fatal noticia. Era exactamente el 19 de septiembre de 1997. Y lo digo porque lo busqué en Google y encontré la noticia bien clara. En la cordillera de los Andes, cerca de Papayacta, entre Shell y Baños, ocurrió una tragedia que conmovió profundamente a la comunidad evangélica y misionera. Mi esposa estaba ahí y recibe la noticia. No se esperaba nadie, algo así. Nadie se espera noticias malas. Los pilotos de Alas de Socorro fueron a rescatar cuando supieron de que había caído en ese lugar, había sufrido un accidente, un avión, un percance previo en esa zona de difícil acceso. Ellos salieron al rescate, porque trabajaban para hacer bien a la comunidad, hacer bien a la gente, cualquier emergencia. Ellos salían a veces, tengo que viajar, y salían inmediatamente a la selva para traer a alguien que estaba a punto de dar a luz, y a veces nacían niños en la avioneta, ¿sí? O a veces se les moría el enfermo en la avioneta. O a veces tenían que ponerle suero en la avioneta a alguien que estaba grave. Bueno, trataban de salvar a la gente, hacían esa labor cristiana, misionera. Y fueron a rescatar esa avioneta comercial en esa zona de difícil acceso. La aeronave de rescate era Cessna 185 de Alas de Socorro del Ecuador. Se estrelló en la alta montaña mientras cumplían con esta misión de rescate. 3 pilotos experimentados de Alas de Socorro sufrieron, ¿sí? Sufrieron los fuertes vientos, el remolino que los hizo que se estrellaran.
3 pilotos experimentados, personas de años, trabajando en esto. Job Orellana, presidente de Alas de Socorro. Daniel Ostertus, misionero, crecido con sus padres aquí en Quito. Creció con sus padres, siendo extranjero, pero vinieron a vivir acá para entregar su labor misionera. Walter Orellana, hermano de Job, murieron en el acto. 3 viudas. Y fuimos nosotros con mi esposa, fuimos allá a despedir a estos siervos. En Shem. Estas viudas se habrán hecho esa pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Qué desconsolador que era eso, qué terrible estar ahí. El lamento, el llanto, el dolor de estas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? El sufrimiento, quiero aclararles, amados hermanos, no es un castigo de Dios, aunque muchos así lo expresan. El sufrimiento no es un castigo de Dios. Los problemas por los cuales tú hayas pasado no es un castigo de Dios. Y a veces nos vamos contra Dios, a veces a Él lo acusamos, a veces nos vamos contra el Señor y le decimos, Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué tuvo que ocurrir así? Si yo había hecho tal decisión contigo y ahora estoy fuera, ¡no! Todas esas son situaciones que nos pasan, pero no tenemos que culpar a Dios. No es un castigo de Dios. Si fuera parte del plan maestro de Dios un castigo divino, no tendríamos nosotros ninguna posibilidad de pedirle que nos ayude en medio de las crisis. Si declaras, estoy enfermo, porque posiblemente Dios me está castigando por la situación que pasó, entonces no ores para que Dios te dé salud. ¿Sí? Si estás pasando por una crisis financiera, no diga, Dios me ha castigado, perdí el empleo por esto. ¿Sí? Estoy mal económicamente porque es un castigo de Dios. Si es un castigo de Dios, entonces ¿para qué orar? Porque el Señor le dé un alivio financiero. ¿Para qué orar por eso? Estoy pasando momentos difíciles con mis hijos, porque Dios me está castigando con ellos y ahora ya no me saludan. Entonces, no ores por tus hijos. Pero no es así, ¿verdad? No es parte del plan de Dios. El sufrimiento no es parte de la forma como Él nos está tratando o castigando. En un momento determinado de la vida de cada uno de nosotros, nos puede parecer la vida muy injusta. Y vemos cómo juzgamos y decimos que el inocente es castigado. Y eso le decimos a Dios. Esa persona no tenía que pasarle eso. Tan buena gente, tan buena persona. No tenía que haber vivido esa experiencia. Pero si nosotros esperamos lo suficiente, vamos a descubrir la justicia del plan divino. El salmista nos ayuda, Salmo 92, nos ayuda en el Salmo 92 del 5 al 7. Y lo voy a leer de manera pausada. Y dice el salmista expresamente, cuán grandes, Salmo 92, 5 al 7. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En el verso 2, en cambio, declara, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y en el verso 15 el salmista expresa, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Nunca podemos cometer el pecado de acusar a Dios de injusto. El salmista entonces nos quiere explicar el mal aparente en el mundo sin comprometer la justicia y la rectitud de Dios. Y lo hace comparando al malvado como el pasto, como la hierba, y al justo como una palmera o como un cedro. Y el salmista entonces aclara,
que la gente torpe e impaciente compara la prosperidad de los pecadores y el sufrimiento de los virtuosos. Y llega a la conclusión precipitada de que en realidad vale la pena ser honesto, porque vemos a personas ser deshonesto, vale la pena ser deshonesto, dice la gente que piensa de esa forma, porque vemos a personas deshonestas que progresan y prosperan y tienen casas, comodidades, tienen vehículos, realizan viajes, ¿sí? Mientras que aquel que es justo lo vemos como que no está progresando como debería. Esa es la actitud de la gente que tiene esta clase de pensamientos. Quería decirles que mientras que la prosperidad de los justos es lenta pero segura y va de una generación a la siguiente, así como el cedro, como la palmera, eso pasa con el justo. Pero con el injusto es como el monte, tarde que temprano se seca. Entonces, el salmista puso de manifiesto aquellas dos clases de personas, ¿sí? Y dice, el justo florecerá como la palmera. Entonces Harold Krusner se hizo esta pregunta, ¿por qué? La mamá de Glenn Chambers también se hizo la pregunta, ¿por qué? Si mi hijo se preparó varios años en la universidad para servir en una etnia de Ecuador, estudió otros idiomas para entender a la etnia en particular. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tuvo que estrellarse mi hijo? Y ahí nos topamos con un hombre muy conocido a nivel internacional. Es un hombre que ha impactado muchísimas vidas. Nick Vujicic, si es que así se pronuncia, no sé inglés. Nick Vujicic. ¿Sí? Los padres hicieron la misma pregunta. ¿Por qué? Porque él nació sin piernas ni brazos. Su padre salió corriendo de la sala del hospital para vomitar. No podía enfrentar eso. Salió a vomitar al ver a su hijo sin brazos y sin piernas. Su madre, en cambio, no lo quiso tener en sus brazos ni el primer día siquiera. Los primeros 4 meses de su vida, su madre no lo tomó en brazos. Nick fue víctima del síndrome de tetraamelia. Es un síndrome que perjudica a los miembros superiores e inferiores de los niños y nacen sin estos miembros. Y esa madre se culpaba a sí misma de la condición de su hijo. Pero después vino la crianza correcta. Este niño creció amando a Jesús. Sus padres entendieron el porqué. Y Nick se convirtió en un gran orador. Llega a multitudes con el mensaje de Cristo. ¿Sí? Llegó aquí, al Coliseo también. Tuvimos la bendición de ir a verlo. ¡Qué palabra! ¿Cómo Dios usa a este varón? Y Nick llegó a tener familia, tuvo esposa, tiene esposa e hijos. Ya creo que son jóvenes los hijos. Pero él se comprometió con el único que puede dar la respuesta a los por qué. Entonces, estas cosas que escuchamos, y he traído todas estas narrativas para que usted pueda verse ahí y de alguna manera mezclar su situación con la situación de aquellos que verdaderamente han tenido un sufrimiento terrible y que no entendemos. Cuando usted diga por qué, acuérdese de que otros estarán en peor situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé, amados hermanos, que usted también tiene una lista de por qué. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué vivo en esta casa en lugar de esa otra? ¿Por qué continúo viviendo en la casa de mi suegra? Todos tenemos nuestro porqué. El rabino se refugió en el estudio del libro de Job. Sacó enseñanzas de aquel hombre que no enterró un hijo.
enterró a 10 hijos. ¿Cómo sería la situación de este hombre? Me imagino a Job caminando, un hijo, 2, 3. Ah, mi varón, mi hija. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuerpos. 10 cuerpos enfrentando a este hombre el dolor más terrible. Porque es terrible que un padre pierda a su hijo. De tal forma que cuando un hombre pierde a su esposa se queda viudo. Cuando el hombre pierde a su esposa se queda viuda y viceversa. Cuando la mujer pierde a su esposo se queda viuda. Cuando mueren nuestros padres nos quedamos huérfanos. Pero cuando un padre pierde a su hijo, no han logrado inventarse la palabra apropiada por el terrible dolor que sufre una madre, un padre, ver a su hijo muerto. Solo es cuestión de imaginarse a Job caminando de un lado a otro, viendo los cuerpos de sus hijos. Así. Recién pasamos el terremoto de Venezuela. Digamos recién, pocos días atrás. ¿Cuántos perdieron a sus hijos? ¿Cuántos perdieron a sus padres? ¿Cuántos no volvieron a ver a su familia porque no pudieron sacarlos de las toneladas de paredes que cayó sobre ellos? ¿Cuántos quedaron ahí enterrados? ¿Cuántos desaparecen así? Un abrir y cerrar de ojos ocurren las desgracias. Y encontró que Job tampoco halló la respuesta a todos sus por qué. El rabino encontró la respuesta. Digamos, encontró esa explicación de que Job tampoco encontró la respuesta. Porque nadie encuentra todas las respuestas, y aunque las encontráramos o las encontráremos, la respuesta en sí no nos va a brindar la consolación que necesitamos. Si tuviéramos la palabra exacta, humanamente posible, no les va a dar la consolación que necesita usted. Pero cuando va al libro de Dios, cuando busca la fuente de aquel que es el creador, de aquel que tiene la palabra exacta para tu necesidad, te vas a dar cuenta que solamente Dios es el único que puede sacarnos de esa aflicción terrible, de ese dolor que nadie lo entiende. ¿Sí? Job, capítulo 19, 25. Job, que había sufrido no solo la pérdida de sus hijos, la pérdida de todas sus posesiones, quedó en la miseria. Y finalmente hasta tuvo una enfermedad terrible, la lepra. Una lepra de características muy avanzadas en ese tiempo. Porque todo su cuerpo era lleno de lepras. Lo único que le calmaba era silicio y ceniza. Se lanzaba polvo de ceniza sobre su cuerpo para de alguna manera librarse de esa gran molestia, de sentir gusanos en su cuerpo, sentir que los gusanos le carcomían. Y cuando la comezón era terrible, cogía algo fuerte para rascarse. Cuando se rascaba, salía sangre de su cuerpo. Qué terrible, qué situación más crítica. ¿Podemos imaginarnos algo así? ¿Podemos pensar siquiera en las desgracias de otros? Y a veces en medio de esa situación hasta seguimos expresando por qué. Y él dijo, yo sé, en medio de toda la aflicción que vivió,
en medio de la situación crítica. Y a pesar de que su esposa le dijo, apártate de Dios. A pesar de todo eso, Job no perdió su fe, no perdió su esperanza. No perdió su mirada al Creador. Y él pudo decir, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es nuestra esperanza. Cuando pase todo esto, veremos a nuestro Creador. Sentimos su presencia, sabemos que cuando le clamamos, Él nos oye, sabemos que cuando le damos nuestro tiempo de dialogar con Él, de tener un devocional, de conversar con el dueño de nuestras vidas, Él está presente. Sabemos que a Él le agrada que yo lo alabe, sabemos que a Él se siente gozoso de saber que su pueblo le da su lugar, le da el primer lugar. Sabemos muy bien eso por la palabra de que el Dios creador, de que el Cristo consolador, a través de su Santo Espíritu, Él nos bendice con su gracia. Él está presente en este lugar. Y Él conoce tu problema, tu problema, tu problema, tu problema. Él conoce tu problema, tus problemas. Él nos conoce. ¿Sí? ¿Para qué dar la espalda a aquel que conoce todas mis aflicciones? ¿Para qué? ¿Para qué culpar a Dios de los problemas que me causaron? ¿Para qué culpar a Dios de los problemas que me causaron dolor y aflicción? Y de pronto hasta le damos la espalda a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir castigado el Señor? Alguien dijo lo siguiente, les voy a leer pausadamente. Cuando no entendemos el por qué, cuando no podemos ver el cómo, y no podemos predecir el cuándo, siempre podemos conocer el quién. Gloria a Dios. Es decir, no siempre entendemos el por qué. Muy pocos pueden ver el cómo. Nadie puede predecir el cuándo. Pero una cosa sí podemos conocer, el quién. Porque nadie sabe lo que va a suceder mañana, pero sí conocemos a quien tiene el control de cada día, a quien tiene el control del mañana. A Él sí lo conocemos, gloria a Dios. El Señor es nuestro Dios. Y le sirvo y le sigo. Porque a esta edad sé que aún lo necesito. Porque a esta edad sé que Él está pendiente de mis aflicciones. Porque después de servirle más de 40 años, el Señor me mantiene en pie. Ayer le contaba a una persona, ayer le contaba a un pastor que me ha evitado saludarme cuando salgo de casa. Ha evitado darme la mano. Yo he querido abrazarlo y él, que pase bien, pastor, que pase bien. Y finalmente lo encuentro cara a cara y antes de que se me esquive le doy la mano. Pastor, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. ¿Y cómo está? Le digo, aquí de pie, porque mi Señor me ha devuelto las fuerzas. ¿Qué le pasó? Se interesó. Hace pocos meses ya tenía que haber partido, pero mi Señor me ha devuelto energía. El Señor me ha dado otra vez la oportunidad de servirle. Y ahora somos vecinos, le digo. Yo aquí y usted a 2 cuadras. Somos vecinos, ¿sí? En un ministerio que está por allá. Qué alegría me dio conversar un poquito con él, aunque sea un poquito, y mostrarle que lo respeto, que lo amo, que admiro lo que él hace por el necesitado. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden repetir con eso? Yo sé que mi Redentor vive. Y me levantará como el ave fénix en medio de cualquier situación.
a pesar de cualquier dolor, aunque mi angustia sea la peor, Él me levantará del polvo y hará cosas grandes a través de mí en su nombre. Me usará para servirle, me usará hasta el último día de mi vida. Amén. Honremos al Señor con lo que tú dijiste, tu ñaña querida. Démosle un aplauso de amor a nuestro Dios, porque Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Dios es bueno. Amén.